busqué la frase de Simón Bolívar que dice, eh, maldito el soldado que desenfunda su arma contra el pueblo. Bueno, esta frase enmudeció totalmente la sala de juicio. Les habla José Luis Azuaje y esto es Esta Legal Podcast. ¿Quién es profesionalmente José Luis Azuaje? José Luis Azuaje es un abogado amante de la justicia y de la equidad. Y me gradué en el año 1990 en la Universidad Santa María, cuando mi pasión realmente por el derecho comenzó en bachillerato, cuando estaba en segundo año de bachillerato. En mi época había una materia que se llamaba Moral y Cívica y allí comenzaron los primeros pasos del José Luis profesional. José Luis profesional, abogado, porque comenzó con un tema tan trivial como lo que es la formación de las leyes. En esa materia se veía ese proceso y por ahí fue que comenzó como el gusanito a crecer de estudiar derecho, de estudiar qué era la justicia realmente. Ese es José Luis Azuaje. Últimamente José Luis Azuaje también se ha dedicado un poco a la parte de locución, certificado por la Universidad de la Luz el año pasado, y en un proyecto que comenzó con un programa radial que se llama Esta Legal. Y ese es José Luis Azuaje, un amante de la justicia que difunde lo que sabe en 33 años de trayectoria profesional. Esa es, en pocas palabras, ese José Luis Azuaje Benítez, profesionalmente hablando. ¿Por qué decidió estudiar Derecho? Bueno, la decisión la tomé después que vi esa materia en el Liceo Pérez Bonalde, donde me formé como bachiller, y me decidí allí con una docente que me dio castellano, la doctora Marla, me indicó que yo tenía cualidades como para abogado. Y una vez que terminé bachillerato, presenté ante la Universidad Católica, no quedé y pasé por la Plaza Madariaga y justamente allí había una cola de estudiantes que estaban presentando su documentación, hice la cola, presenté la documentación y empecé entonces, fui ingresado a la Universidad Santa María y comencé pues en el año 1985 a estudiar Derecho. Allí me formé como abogado. Después de tercer año fue cuando pude realmente sentirme un cuasi abogado, y después del quinto año y empecé ya la carrera como tal. eh, Allí me empecé a formar en los tribunales como juez accidental, secretario. Después tuve una carrera muy larga como fiscal del Ministerio Público en esa institución tan bella como lo es el Ministerio Público. La pude hacer justicia, pude revisar casos, pude revisar investigaciones. Sentí realmente lo que es llevar a cabo una investigación y poder dar con los culpables, los partícipes de cualquier tipo de hecho punible que se me tocaba realizar la investigación, el acto de imputación, el acto de acusar a una persona porque tenía los elementos para los cuales lo llevabas ante un tribunal, y allí ver cómo se podía desarrollar una audiencia, un juicio, mediante toda la investigación que yo había realizado en ese caso en específico. ¿Cuál ha sido la trayectoria profesionalmente hasta hoy de José Luis Azuaje? ¿Qué me formó a mí como fiscal del Ministerio Público y protector de derechos humanos? El internado judicial en el José Antonio Anzoátegui. Este internado judicial donde el 90% de las personas que están allí, aparte de carecer de recursos económicos, carecen de algo muy importante como lo es el amor. El amor como formación para un ser humano. Cuando llegué a ese penal, lo que conseguí fue
unas personas que parecían cadáveres vivientes en el penal. Personas que carecían de una familia o que carecen, porque eso no ha cambiado mucho. Personas que realmente cuando la madre se muere ya más nadie los visita y dependen del apoyo de un fiscal, de un defensor, de un protector de derechos humanos para poder de una u otra manera dirigirse ante el juez de su causa. Ellos siempre están abordando a uno, siempre están abordando a los funcionarios para que de una u otra manera escuchemos su cuento, escuchemos sus argumentos y como funcionarios lo canalicemos ante el tribunal o ante el tribunal de su causa. Esa era mi función principal, llevar hasta el juez de la causa de ellos las inquietudes que podía tener sobre el caso en particular que estaban viviendo. Allí tenía también que estar pendiente hasta de la comida que le suministraba el director del penal, el Ministerio de Justicia anteriormente, ahora el Ministerio de Servicios Penitenciarios, y estar pendiente de sus visitas, de que no se le vulneraran sus derechos humanos cuando se hacía algún tipo de actividad requisitoria por parte de los funcionarios de la Guardia Nacional, que todas las actividades, tanto de los directores, funcionarios del Ministerio de Justicia, como de la Guardia Nacional, estuvieran perfectamente encuadradas en lo que establecen los pactos, convenios y tratados internacionales de derechos humanos. Esa era mi función principal. Pero allí, estando en ese penal como fiscal penitenciario, fue cuando me di cuenta realmente lo que es la libertad. ¿Cómo podemos cuidar la libertad y mantenernos en libertad? Y cómo conseguir nuevamente una libertad. La libertad personal, aparte que es el segundo bien jurídico más importante que tiene un ser humano después de la vida, es un bien que se pierde en cuestiones de segundos. Por estar en un sitio, el sitio menos indicado, a la hora menos indicada, estar en una circunstancia de tiempo, modo y lugar, como lo llamamos los investigadores, y estar responsabilizado de un hecho que a lo mejor yo no he cometido, sino que circunstancialmente pasé por allí y la policía me detiene. Demostrar que yo no tuve nada que ver con ese hecho que ocurrió allí, eso cuesta 1 año, cuesta 2 años, cuesta 3 años de libertad. Entonces, eso lo he dicho siempre, preservar la libertad es muy importante, pero qué difícil es conseguirla. Y después que estuve en esa fiscalía penitenciaria, comencé nuevamente en una fiscalía de proceso, en estas fiscalías de proceso contra funcionarios que violan derechos humanos. Yo tenía que investigar a estos funcionarios públicos, en este caso funcionarios de seguridad, policías, CICPC, guardias nacionales, que de una u otra manera vulneran derechos humanos y tenía que hacer una investigación sobre el procedimiento que se me estaba presentando bajo una denuncia de una persona que consideraba que sus derechos humanos habían sido violados. Todo comenzaba con esa denuncia o de oficio, como le decimos también, cuando ocurría algún tipo de enfrentamiento. Allí se revisaba todo lo que es el cúmulo de documentos, de experticias técnicas para establecer si fue una vulneración de derechos humanos o no fue alguna vulneración de derechos humanos. Allí me formé como investigador. Hice una cantidad de diplomados en materia de criminalística, de investigaciones, y fue donde me terminé de empapar de lo que era el fiscal del Ministerio Público. Me terminé de formar como fiscal del Ministerio Público y fue mi carrera durante 15 años. 15 años investigando cualquier cantidad de casos de vulneración de derechos humanos como fiscal nacional del Ministerio Público, con sede la Fiscalía 68 Nacional, con sede en Puerto Ordaz.
Allí revisaba los casos en Maturín, en Ciudad Bolívar, en Amazonas, Puerto Ayacucho, en Margarita, la isla de Margarita, Puerto La Cruz, Barcelona, Guanta, todo el oriente del país me tocaba como fiscal nacional. Una vez que pasan 2 o 3 años en esa fiscalía, la fiscal general de entonces me llama a una dirección para que revisara conjuntamente con todos los fiscales a nivel nacional todas las causas que tienen relación con la vulneración de derechos humanos. Allí me formé como gerente, porque ya esa etapa, esos últimos 3 años que estuve en el Ministerio Público como su director de Derechos Fundamentales, tenía que dirigir las investigaciones a nivel nacional con todos los fiscales nacionales y estatales del Ministerio Público en derechos fundamentales. Y fue una experiencia gerencial bien bonita, bien interesante, porque tuve que revisar las investigaciones que hacían los fiscales de los estados, los fiscales nacionales, para poder entonces revisar si ciertamente las decisiones que ellos tomaban como fiscal estaban o no ajustadas a derecho. Allí, además de esto, tuve una serie de eventos importantes como director, como subdirector de investigaciones. Revisé casos muy importantes, las guarimbas, en aquella época cuando los estudiantes salían pues a protestar, se revisaba también sus violaciones o no de derechos humanos, y las investigaciones que se realizaron en esa época fueron investigaciones que fueron dirigidas de una u otra manera por los directores de esa dirección y bajo la conducción también, por supuesto, de la fiscal de esa época, la fiscal general. Sin embargo, esta fue una etapa más gerencial y más de revisión de investigaciones penales contra funcionarios que vulneraban derechos humanos. Esa es como la trayectoria en el Ministerio Público. Tuve poco tiempo también como en el Poder Judicial como juez. Me destaqué en los tribunales de municipio de los Valles del Tuy, pero haciendo suplencia. Realmente mi trayectoria se enfocó fue en el Ministerio Público. Allí fue donde pude revisar, como les dije, toda una serie de actividades, de casos importantes, de ayudar a las personas víctimas de derechos humanos y de una u otra manera de dictar talleres para que los funcionarios entendieran. Esto no es fácil de digerir, que un funcionario pueda entender lo que son los derechos humanos. Los derechos humanos no es una materia fácil de entender, porque es el Estado contra el Estado. Es el funcionario que piensa que porque tiene detrás en su espalda el escudo, todos los símbolos patrios, puede de una u otra manera hacer justicia por sus propias manos. Y eso no es así. Los funcionarios deben de entender que existe un debido proceso, que existe un derecho a la defensa, que existe ese derecho que tiene una madre a ver a su hijo vivo en un internado judicial, como me lo dijeron en muchos casos madres de víctimas que habían sido ejecutados extrajudicialmente, y lo dijeron hasta en la misma puesta de escena de un tribunal de juicio. Muchas dijeron que ellas tenían derecho a ver a su hijo en un internado judicial, pero vivos, no muertos. Entonces fue una experiencia que para mí me formó durante más de 15 años en el Ministerio Público, y hoy estoy detrás de estas cámaras explicando quién es José Luis Azuaje, para poder entonces difundir todo ese conocimiento que tengo en esos 15 años del Ministerio Público que me formaron como fiscal, porque eso fue lo que yo fui en el Ministerio Público, un fiscal más. ¿Cuáles han sido los casos que han marcado a José Luis Azuaje humanamente y profesionalmente? Humanamente hay un cúmulo de casos que yo pudiera mencionar.
que marcaron a José Luis Azuaje humano, ser humano. Profesionalmente me marcó un caso en particular, pero vamos a hablar primero de la parte humana. La parte humana de José Luis Azuaje se desarrolló más fue en el penal de Puente Ayala, el internado judicial José Antonio Anzoátegui. Allí fue donde entendí realmente lo que es estar libre, lo que es poder decidir si voy a la esquina o si voy más allá, si voy a la playa, si voy a la montaña, si voy de paseo a Mérida, si voy a Ciudad Bolívar, si voy a la Gran Sabana. Poder decidir a dónde voy es muy importante y para eso tengo que estar en libertad. Allá adentro, en el internado judicial, como fiscal de ejecución de sentencias, fiscal penitenciario, me di cuenta del valor que tiene en el ser humano estar libre, tal cual como ser una persona libre y estar vivo. Porque yo puedo estar en un internado y estar libre en el internado, pero realmente no estoy vivo. Vivo es que puedo sentir el aire del mar, puedo sentir el calor de un pueblo en específico, puedo sentir el frío de Mérida, puedo dirigirme a donde yo quiera y estoy vivo. En un penal puedo estar vivo, pero no tengo derecho al libre desenvolvimiento, al libre tránsito, es la palabra, al libre tránsito. ¿Por qué? Porque tengo mi libertad, tengo una capacidad de libertad muy mínima. Entonces, allí fue donde humanamente me terminé de formar, o sea, entender lo que era el derecho a la libertad. Casos que marcaron profesionalmente a José Luis Azuaje como fiscal. Hay muchísimos, pero puedo recordar, por ejemplo, en el año 2009, cuando dos empleados, dos obreros de una empresa automotriz fallecieron en un derecho que estaban ellos en ese momento practicando, ejecutando, como es el derecho a la protesta. Y llegó un cúmulo de funcionarios policiales, más de 200 funcionarios policiales, quienes acompañaban a dos jueces, y las jueces, en virtud de unos amparos constitucionales, ordenaron a los funcionarios de una u otra manera a ingresar a la empresa automotriz y allí se formó una reyerta entre los empleados con los funcionarios policiales. Tuve que investigar la muerte de dos empleados de esa empresa de automóviles y uno que salió herido. Esa investigación fue muy fuerte porque investigar a 200 funcionarios policiales que dispararon en un sitio de suceso, individualizar la conducta de cada uno de esos funcionarios y establecer que 28 de esos funcionarios tenían la responsabilidad o su responsabilidad criminal comprometida con la muerte de esos dos obreros de esa empresa, es difícil, pues allí uno tiene que trabajar la materia criminalística, pero más que todo la materia criminalística en físico, como lo es la física comparativa. Allí tuvimos que comparar más de 300 conchas de balas disparadas, eyectadas de las armas de los funcionarios. Ahí tuvimos que revisar las comparaciones que se hicieron entre los proyectiles extraídos a los cadáveres de las víctimas con las huellas de cada una de las armas que dispararon en ese sitio del suceso y poder establecer quién fue que asesinó a esos dos ciudadanos obreros de esa empresa. Fue una tarea muy difícil, fue una tarea titánica porque
hacer la comparación balística, por supuesto, dirigido por el fiscal del Ministerio Público, pero quien hace ese trabajo son los funcionarios expertos en balística. Les costó, pues, eran más de 300 conchas con más de 28 armas policiales. Y se pudo individualizar quién asesinó a uno de ellos. El otro cadáver lamentablemente tenía heridas de entrada y salida y no se pudo establecer pues quién de esos más de 200 funcionarios era el que había disparado el arma que le había asesinado a ese otro ciudadano. Ese caso fue muy polémico en Anzoátegui. Allí se movieron muchas teclas del poder. Eh, Tuve que ir contra toda una institución policial que de una u otra manera estaban apoyando a sus funcionarios. Y en un momento llegué a sentir miedo. Bueno, sí, el miedo es libre. Y uno tiene una investigación donde hay más de 28 funcionarios que están involucrados en 2 homicidios, y indudablemente que nadie va a querer a ese fiscal del Ministerio Público que está detrás de una toga diciéndole a un juez que condene a 30 años a los funcionarios. De hecho, hay una anécdota de ese caso que me marcó mucho también, que fue cuando ya teníamos ya el juicio listo. El juicio estaba totalmente terminado, pero los funcionarios nunca quisieron declarar ante el juez. Y apliqué entonces, dentro de lo que son las técnicas del juicio oral, en las conclusiones, decir unas conclusiones. Yo comenzaba siempre mis conclusiones cuando terminaba los juicios con una frase. Podía ser una frase de un escritor. En este caso, busqué la frase de Simón Bolívar que dice, maldito el soldado que desenfunda su arma contra el pueblo. Bueno, esta frase enmudeció totalmente la sala de juicio, y los funcionarios pensaron que de una u otra manera yo me estaba dirigiendo a ellos, y ese era el efecto. Yo lo que quería era que ellos declararan, y así lo conseguí. Cuando ellos se sintieron aludidos por ese maldito, entonces, que es una frase de Simón Bolívar, ellos se quejaron ante el tribunal, ante la juez, y la juez les explicó que ella no podía hacer nada porque eso era un pensamiento del libertador, y que yo lo que estaba era expresando eso en unas conclusiones, pero que si ellos querían declarar, ellos eran libres de declarar. Pues sí, los 28 declararon y todos me bendecían. Y decían algo como que el fiscal nos maldijo, pero yo lo bendigo. Obviamente que yo siempre entendía las cosas al revés, ¿no? Y esa no soberbia, esa actitud fiscal del Ministerio Público, porque los fiscales del Ministerio Público somos de esa manera, somos de ese roble, fríos, no calculadores, sino que estamos empecinados en que se haga justicia. Yo no les paraba. Yo lo que hacía era que no los miraba, los escuchaba, anotaba lo que me interesaba de su declaración para yo poder nuevamente destacar lo que había cada uno de ellos declarado, para que el juez tomara en consideración las declaraciones de ellos. Ese juicio para mí me marcó bastante. ¿Qué proyectos importantes mueven a José Luis Azuaje para dirigirse a un público como este? A José Luis Azuaje, proyectos importantes como lo que me queda del resto de mi vida es difundir lo que sé. Es difundir ante una audiencia como esta tan grande, todas mis vivencias, toda mi experiencia de 33 años, y de los cuales 15 fueron como fiscal del Ministerio Público, explicar a lo mejor uno que otro caso sobre las vivencias, lo que sufre un fiscal del Ministerio Público que investiga con pasión, con amor por lo que hace, por los valores del Ministerio Público realmente.
explicar y llevar ante un tribunal una teoría del caso y poder hacer justicia, ustedes no tienen la menor idea de lo que uno siente, de la satisfacción personal, no porque condenen, ojo, porque el que se pueda alegrar del mal ajeno, es como un acto de soberbia y puede ser que tenga cierto grado de soberbia, ¿quién no lo tiene? Pero estar en un juicio y que el juez esté de acuerdo con tu teoría, con tu hipótesis, con tus conclusiones y que dicte una sentencia contra una persona que le ha quitado la vida a otro, eso no tiene precio. Ese es un acto mediante el cual uno ve materializada toda esa ansiedad que produce una investigación y esa ansiedad porque responderle a la víctima que independientemente de que no vamos a revivir a la persona que haya fallecido de un sitio de suceso producto de una violación de derechos humanos, pero a la víctima siempre le va a quedar algún regocijo de que se hizo justicia. Una madre una vez le dijo a algunos funcionarios policiales que desaparecieron a sus hijos, eso fue también otro caso que yo estuve investigando, una desaparición forzada, les dijo, yo no quiero que los condenen, yo no quiero que ustedes paguen cárcel por haber desaparecido a mi hijo. Yo lo único que le pido en esta audiencia, dijo la señora, con mucho dolor, fue que le dijeran dónde habían enterrado a su hijo para rezarle a su hijo, para poder al menos tener las cenizas de su hijo. Y se me paran los pelos de mi piel porque esa señora fue muy convincente al hablarle a la juez del acto que ella quería como justicia. Era lo único que quería, era rezarle para la paz y tranquilidad del alma de su hijo. Y lamentablemente los funcionarios no le dijeron nada, por supuesto, no le iban a decir que habían hecho con el cuerpo de su hijo, pero esos funcionarios fueron condenados a más de 17 años. Ese fue otro caso que, si se quiere, me marcó. Entonces, mi proyecto en este momento es difundir eso, difundir por estas redes sociales, sin hablar de casos en específico, de personas, no. Cada quien que me escuche va a saber de quién estoy hablando. Cada quien que vea este programa que va a comenzar a partir de este video va a entender quién es José Luis Azuaje, el profesional. Y lo único que quiero es que quede mi memoria en esta plataforma mediante mi vivencia durante más de 15 años en el Ministerio Público y durante más de 15 años de mi vida de ejercicio profesional del derecho. Actualmente estoy fuera de todo lo que es el sistema de justicia, en lo que es adentro de la administración de justicia. Estoy afuera pidiendo justicia por casos que me llegan como abogado en ejercicio. Y continúo estudiando, porque el derecho no se deja de estudiar, el derecho se continúa estudiando, y más ahora que las leyes tienen unos avances muy, muy rápidos y uno tiene que estar a la par de lo que son las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia, de la Sala Constitucional, de la Sala Penal, de la Sala Civil, de la Político-Administrativo, para poder nosotros o revisar con las personas que confían en el talento, que confían en mi experiencia y poder hacer justicia en cada uno de sus casos. Ese es mi proyecto, eso es lo que les vendo, es lo que les voy a ofrecer al público de esta plataforma. No olvides seguirnos por nuestras redes sociales @estalegal, dale like y suscríbete para próximos videos. Está legal.